Apocalipsis ambiental, mito o realidad. Es evidente que la palabra apocalipsis, que nosotros sabemos que dice revelación, no se utiliza en ese sentido, sino siempre se utiliza como algo catastrófico. Se ha transformado completamente. Y es curioso que esta palabra, que tiene unas connotaciones religiosas, teológicas, cada vez es más utilizada por personas que no tienen nada que ver con el ámbito teológico ni religioso. Curiosamente, muchos científicos utilizan esta palabra para hablar de la realidad a la cual nos estamos enfrentando o nos enfrentaremos de aquí a unos años. Y es curioso que esta palabra, que tenía una connotación determinada, ahora se utilice constantemente para referirse a los acontecimientos de cambio climático, destrucciones, catástrofes, etc. Entonces, la pregunta que yo quiero plantear hoy con vosotros es, de entrada, ¿esto es verdad o solamente es circunstancial, ¿no? Quiero comenzar con un pasaje del libro de Apocalipsis, supongo que conocido por todos, pero me parece muy interesante. Hablando de las plagas últimas, las copas de la ira, es curioso las 4 primeras. Dice, salió el primer ángel, evidentemente, y derramó su copa en la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa apareció en las personas. O sea, ataca a las personas. El segundo derramó su copa en el mar, y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y todo ser viviente que había en el mar murió. O sea, aquí se ataca al mar, un medio natural con sus seres vivos. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre. Y ataca nuevamente a la naturaleza en cierta medida. Y el cuarto, el que he destacado, dice, el cuarto derramó su copa sobre el sol, en el sol, y se le permitió abrasar a las personas con su fuego. Y las personas fueron abrasadas por el enorme calor. Es curioso que el libro de Apocalipsis, hablando de estos acontecimientos finales, estas hablen de ataque concretamente a la naturaleza. Y la cuarta me parece sumamente curiosa, porque precisamente estamos hablando del cambio climático, del aumento de la temperatura media del planeta, y parece que la Biblia, sorprendentemente, haga una referencia, no sé si directa o solapada o indirecta. Os lo dejo allá. Pasamos a la siguiente. Recientemente ha salido un libro que se lleva por título Y vimos cambiar las estaciones. Y curiosamente, en el prólogo, nada más comenzar el libro, los autores, que no son nada sospechosos, son 2 científicos, no son sospechosos de ser personas religiosas, ni catastrofistas, ni alarmistas, hacen la siguiente reflexión. Dice, las estaciones están cambiando, o eso parece. La gente percibe alteraciones que en cierto modo predicen el futuro del ser humano y se pregunta, ¿qué progenie de males engendrarán estos cambios? Las consecuencias comienzan a hacerse evidentes. Las sequías se suceden, cada vez con más frecuencia por todo el mundo. La desesperación ha llevado a desviar los antiguos cauces, pero cuando los vecinos luchan por proteger su acceso al agua, estallan violentos conflictos. Hago un paréntesis. Muchas de las guerras que nos informan no son guerras políticas en sentido estricto, sino son guerras por controlar los recursos naturales. A veces nosotros no somos conscientes porque esto no trasciende, pero controlar el agua, los recursos minerales son fundamentales. Y la mayoría de los conflictos armados tienen esta raíz, controlar los recursos. Y el cambio de las temperaturas ha generado también alteraciones en la conducta de los animales. Los patógenos están mutando. Algunos de ellos consiguen abrirse paso hacia las poblaciones humanas. Rebotan viejas enfermedades. Surgen otras nuevas. ¿Continuará esta tendencia? ¿Arrasarán las vidas de nuestros nietos y quienes vengan tras ellos? ¿Estará cambiando el cambio de las estaciones presagiando incluso la extinción de nuestra especie o algo similar? Es curioso que estas preguntas las formulen científicos que no podemos ser clasificados necesariamente de creyentes, ni fundamentalistas, ni nada. Se plantean, ostras, ante la realidad que nos está viviendo, ¿dónde va a parar todo esto? Pasamos a la siguiente. Curiosamente, en el mismo libro, antes de entrar en materia, por decirlo de alguna manera, hacen como una, ¿cómo diría yo? Como una redacción futura de que el mundo ha sufrido unas catástrofes inmensas. Una parte de la población minoritaria ha conseguido sobrevivir, se hallan en el año 2159 y estas generaciones futuras celebran cada año una reunión, por decirlo de alguna manera, en la cual intentan recordar lo que pasó en el pasado. Y hay un discurso. Nos hemos reunido hoy para recordar y llorar. Desde hace ya varias décadas, este día es para nosotros una ocasión de reflexionar sobre los desastres del siglo pasado y las desgracias que tantos han sufrido. Conmemoramos a los miles de millones de personas cuyas vidas estuvieron llenas de agotadoras adversidades y que murieron de forma prematura y innecesaria. Todos ustedes conocen ya la trágica historia. Recuerdan la locura, el egoísmo, la negligencia y la irresponsabilidad que dominaron la política mundial a finales del siglo XX y principios del XXI.
La ausencia de medidas para limitar el cambio climático puso en grave peligro el futuro de nuestra especie. Nosotros, los supervivientes, hemos sido tremendamente afortunados. Después de que se incumplieran los objetivos, de todo insuficientes, que habían acordado de manera temporal las naciones del mundo, las guerras del agua de las décadas del 2060 y 2070 estallaron casi simultáneamente en distintas regiones. Y sigue todo un discurso en el cual hay como un recordatorio de todas las desgracias que sobrevinieron sobre la población humana, que decimó a la población, y esa población mayoritaria de miles de millones quedó reducida a la mínima expresión. Evidentemente, esto es una futurología, que lo hacen presentando su libro para después analizar todo lo que está sucediendo. Pero me parece muy interesante que estas preguntas sobre el fin, en cierta medida, no solamente las tengamos nosotros, sino que sea una cosa transversal en nuestra sociedad. Yo, desde que me invitaron, me he ido recabando algunos titulares de prensa. Los titulares serían infinitos ahora, pero yo he seleccionado unos cuantos que me parecen curiosos o como mínimo interesantes. El primer titular dice: el clima está cambiando las rutas de las aves. Constatación. Segunda cosa: incendio Amazonas. Más de 33.000 fuegos este año en el Amazonas brasileña. Siguiente. No es solo la Amazonia que distingue a los diferentes incendios del planeta. Y aquí nos dan un planeta en que vemos un montón de zonas del mundo donde están ardiendo los bosques. Continuemos. Un futuro con menos hielo hará la Tierra más peligrosa. Miles de científicos de todo el mundo piden declarar la emergencia climática. La crisis climática dañará toda su vida a un bebé que nazca hoy. Fijaros, todos esos titulares son catastróficos, alarmantes, y no son es de un diario que no es sospechoso precisamente de ser sensacionalista. Creo que son motivos para que pensemos. Continuemos. La Tierra colapsará en el año 2050 por culpa del cambio climático, de acuerdo a un estudio. Madrid tendrá en el 2050 el clima que ahora tiene Marrakech y Barcelona el de Adelaida. La contaminación provocará millones de muertes prematuras hasta el año 2050. Colapso de la humanidad en el 2050, la visión más catastrófica de la crisis climática. Fijaros, todas estas noticias tienen un denominador común: catástrofes, colapso, destrucción, y todas convergen en una fecha: 2050. 2050 estamos aquí a 30 años. Vosotros que estaréis tendréis la edad que tengo yo ahora. Algunos ni tan siquiera. Yo tengo 50 años, vosotros tendréis una media de unos 20 años, pues tendréis mi edad. ¿Os imagináis a qué mundo nos estamos llevando? Parece mentira, pero esta es la realidad. Y no es una realidad que yo pueda decir, sino es una realidad que sale en los medios de comunicación, que lo dicen científicos, personas que no son dudosas en sus opiniones. Continuemos. Seguro que todos conocéis a Greta. De alguna manera es curioso, esta chica, autista por cierto, de alguna manera ha conseguido movilizar a gente muy joven y concienciarla de la necesidad de que hay que adoptar algún tipo de medida. Ella, una mañana se plantó en el colegio y dice: ¿para qué voy a entrar a clase? ¿Vale la pena que entre? Y ella preguntó: ¿de qué sirve ir a la escuela si no habrá mañana? Parece una tontería esta pregunta. Pero si todos estos titulares y todas esas previsiones que se hacen son ciertas y no se hace nada, nos vemos abocados a esto. Ella dirá una cosa: estoy haciendo esto porque a vosotros, adultos, os importa una mierda el futuro. Desgraciadamente, y aquí hablaremos de una cosa, desgraciadamente el ser humano, y nosotros no dejamos de hacer en cierta medida lo mismo, nos preocupa la inmediatez. Nos cuesta mucho pensar en perspectiva de futuro. Vivimos tan ofuscados por nuestra propia realidad que a veces vivimos tan egoístamente que no pensamos nada más que en nosotros mismos. Y esto es una realidad. Después hablaremos algún día a lo mejor de la necesidad de cambiar nuestros valores, nuestras intencionalidades. Entonces esta chica, de alguna manera consciente de esta realidad, interpela, dice: oye, a vosotros no os preocupa el futuro, vosotros no os va a afectar, pero a mí sí que me va a afectar. ¿Qué mundo me vais a dejar? Y aunque parezca mentira, ella ha conseguido movilizar a mucha gente de vuestra edad. Y vosotros habéis de luchar por el futuro, porque el futuro es vuestro futuro. La gente que es más mayor nos queda menos tiempo y las consecuencias no las vamos a sufrir de la misma manera. Es aquello que si yo no me preocupo por mí mismo, difícilmente se van a preocupar los otros por mí. Este es nuestro reto, el vuestro y el mío, porque yo estoy preocupado. No os voy a decir lo contrario. Ella, en una conferencia en Davos,
Digo, algunas personas, algunas empresas, algunos tomadores de decisiones en particular, saben exactamente qué valores inestimables se han sacrificado para seguir ganando cuantías inimaginables de dinero. Y creo que muchos de ustedes que están hoy aquí pertenecen a este grupo de personas. Fijaros, el gran problema que tenemos como sociedad en general es que solamente nos preocupa una cosa que se llama ganar dinero, acumular. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad. Lo veremos mañana nuevamente y me haré pesado, pero porque nosotros hemos de actuar de forma diferente como creyentes que nos decimos. Elien Burun dirá lo siguiente, hablando de vosotros y en cierta medida de mí también. La generación anterior a Greta es justamente la más consumista y mimada de los países ricos o de la parte rica de los países pobres. Quien hoy tiene entre unos 30 y 40 años se criaron en el imperativo del consumo y de la satisfacción inmediata, y muchos se niegan a convertirse en adultos porque esto significa aceptar límites. Fijaros, aceptar límites, gran problema. Formados en la lógica capitalista de que libertad es poder hacer cualquier cosa, que darse todos los placeres es un derecho básico, creen que el planeta cabe en su ombligo. Fijaros, el gran problema que tenemos es este. Pensamos que todo es nuestro, pensamos en nosotros mismos y no pensamos en nadie más. Y me gustaría que os quedéis en lo primero, los países ricos y la parte rica de los países pobres, porque el problema radica en eso. Ya veremos más adelante que el problema está en los ricos, está en nosotros. Nosotros somos unos privilegiados. Para que nosotros vivamos bien, hay otros que tienen que vivir mal. Y el hecho no es que nosotros vivamos mal, sino cómo equilibramos esa realidad que ahora tenemos, porque ese es otro reto. Siguiente. Claro, delante del cambio climático, ¿hay evidencias a día de hoy? Hoy hablaremos de algunas evidencias y mañana lo haremos un poco más científicamente, mañana por la tarde. Primera, la desaparición de glaciares. Fijaros, glaciar Uppsala en Argentina, 1928, 2004. La diferencia creo que es significativa y notable. No es discutible. Esto es una realidad. Los glaciares, en según qué regiones del mundo, están desapareciendo completamente. Deshielo, Groenlandia, aproximadamente cada año 300 gigatoneladas, o sea, 300 seguido de, no me voy a equivocar, 15 ceros, de kilos, imaginaros. Cada año se deshacen, con lo que implica aumento del nivel del mar, desalinización en ciertas entre comillas, la desaparición de zonas húmedas. Por ejemplo, el lago Chad, 1963, si os fijáis, 2019 prácticamente ha desaparecido. Esto no solamente ha provocado la desaparición del lago, que esto tiene unas consecuencias evidentes para todos los países ribereños, porque no tienen agua, recursos pesqueros, etcétera, etcétera. Es un mar de interior, evidentemente, pero generaba vida. Al desaparecer, es un secano completamente. Siguiente. Desaparición de archipiélagos. Kiribati. Kiribati es probablemente el primer país del mundo en Oceanía. Es un archipiélago que ya tienen planeado todo un plan de emergencia para trasladar toda la población a las Islas Fiji. Porque es un país que está a nivel de mar, el nivel del mar está aumentando, tiene los días contados. Fijaros, en algunas zonas ya está completamente sumergido. Continuemos. Deforestación. Esta es una foto del Amazonas. Fijaros, el bosque y alrededor, al lado, toda una zona completamente desatalado, completamente todo. El problema es que esto después se convierte en un desierto. Se sobreexplotan, el terreno no es fértil, erosión y al final desertización. Aquí hay un gráfico que ha salido hace muy poco, donde se puede observar cómo la temperatura desde el año 1960 al día de hoy ha aumentado de forma significativa. Ha aumentado alrededor de 1 grado de temperatura media. 1 grado de temperatura media de entrada puede parecer muy poco, parece insignificante, pero tiene unas consecuencias de alterar todos los ecosistemas. No solamente provoca deshielo, sino alteración de los ecosistemas. Hay muchas especies, animales y vegetales, que su rango de supervivencia óptimo de crecimiento está en unos márgenes muy limitados. Cuando esos márgenes estrechos se alteran, esas especies o bien desaparecen o tienen que migrar a otras regiones. Y esto es una realidad indiscutible. Lo más preocupante no es la situación actual, sino si las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero continúan igual, la temperatura continuará superando. Hay como una barrera que se habla de 1,5 grados, que parece que es, entre comillas, una barrera que si no se supera, los daños pueden ser controlables en cierta medida.
Si se supera esa barrera, y todo indica que va a ser superada, los daños son difícilmente predecibles y no se sabe lo que va a suceder en sentido estricto. Continuemos. Algunos datos para la preocupación. De organizaciones no sospechosas también. La ONU se planteó unos objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030 y a día de hoy se sabe que no se conseguirá cumplir ninguno de los 17 objetivos planteados. Ninguno. Debido a la crisis climática y la desigualdad. Y he subrayado las dos cosas, porque crisis climática y desigualdad son dos cosas que van relacionadas, desgraciadamente. Banco Mundial. En el año 2030, de aquí a 10 años, 100 millones de personas podrían caer en la pobreza por los impactos del clima. En el año 2050, 143 millones de personas en África subsahariana, Asia meridional y América Latina se podrían ver obligados a trasladarse dentro de sus países por el cambio climático. UNICEF. En la próxima década el cambio climático afectará a unos 175 millones al año. Fijaros, son datos de organizaciones mundiales que nos plantean una situación catastrófica o como mínimo preocupante. Siguiente, un problema de injusticia. Como os decía, el problema precisamente está en eso. Fijaros, el norte es el causante del 80% de las emisiones de efecto invernadero. O sea, el 80% de lo que contamina o provoca el cambio climático lo producimos nosotros. El 20% solamente los países pobres o subdesarrollados. Las naciones en vías de desarrollo pagarán el progreso de las ricas, pues asumirán entre el 75 y el 80% del coste del cambio climático. Fijaros, nosotros causamos el problema y lo sufren los demás. Nosotros vivimos en una zona que desgraciadamente el cambio climático lo hemos percibido de forma muy ligera. Tenemos unos veranos más cálidos que se alargan un poco más, quizá llueve menos, cuando llueve más cantidad de agua de golpe, pero en principio son cambios o situaciones que con nuestros recursos económicos podemos solventar parcialmente. Yo me acuerdo cuando tenía vuestra edad que difícilmente ninguna casa tenía aire acondicionado. Ahora todo el mundo tiene aire acondicionado. Con lo cual ese cambio, ese aumento de temperaturas lo percibimos relativamente. Desgraciadamente, los países subdesarrollados están sufriendo esas consecuencias de forma más clamorosa. Temperaturas más extremas, lluvias torrenciales, tornados, huracanes, todas esas situaciones las están sufriendo. Nosotros no las sufrimos. Las vemos por la pantalla de la televisión, pero no nos afectan, con lo cual nos convierte en cierta medida en insensibles. Pregunta, después de todo esto que hemos dicho, todas esas noticias alarmantes de diarios, de organizaciones, ¿estamos abocados a un colapso realmente? ¿O por el contrario, no es así? Voy a hacerme eco de un norteamericano que es Jared Diamond, y hace una década escribió un libro que se llamaba Colapso. Y él hizo un estudio de sociedades antiguas que habían desaparecido, intentó reflexionar qué circunstancias llevó a que esas sociedades antiguas a desaparecer, después analizó sociedades actuales para ver en qué situaciones se encontraban y también si había analogías entre lo que pasó en la antigüedad y pasa en la actualidad. A ver si había algún nexo de unión y qué factores podían provocar o habían provocado que esas sociedades avanzadas en un momento determinado colapsaran y desapareciesen. ¿Vale? Entonces, él también quería llegar a ver si esa realidad histórica de pasada, presente que se veía en algunas sociedades, se podía trasladar al futuro, a la sociedad humana en su conjunto. Y él observó que había 5 causas que pueden provocar que una sociedad entre en colapso o desaparezca. Pueden ser combinadas entre ellas o a veces no. Por ejemplo, la primera, conflicto con enemigos externos. Es evidente que si hay un conflicto armado y hay una sociedad que tecnológicamente puede vencerme militarmente, puede provocar mi desaparición. Esto es bastante obvio en sí mismo. Segunda, pérdida de cooperación con aliados. Hay sociedades que sustentan el intercambio de productos. Sabemos que en la historia ha habido momentos en que ha habido una crisis económica por la que sea y las sociedades se han cerrado en sí mismo porque no han podido intercambiar productos con otras sociedades y eso ha producido una merma en su progreso. En sociedades reducidas o minoritarias, el comercio es mucho más fundamental que en sociedades más amplias. Cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, aquí no hablamos de cambio climático producido por el ser humano, sino que cambio en las condiciones climáticas del planeta por
porque ya sabéis que la Tierra gira alrededor del Sol, pero esta distancia no siempre es exactamente lo mismo. El Sol tiene su ciclo vital, la Tierra el suyo. Se pueden hacer cambios también en concentraciones de según qué cosas y esto puede cambiar el clima. Y entonces sabemos que históricamente ha habido cambios en ese sentido. Y esos cambios a veces pueden provocar que una sociedad, si no está preparada por esos cambios, entre en colapso. Cuarta posibilidad, conflictos políticos, sociales y religiosos. Es indiscutible que una sociedad, si tiene problemas consigo mismo, pues puede llegar a fracasar. Y el quinto, y el que me parece más interesante, problemas ambientales causados por la acción humana. Jared Diamond, analizando sociedades antiguas, llegó a la conclusión de que algunas de estas sociedades, como la sociedad de la isla de Pascua, la isla de Pitcairn juntamente con otras islas que había, en la civilización maya, habían colapsado precisamente porque no habían sabido gestionar sus recursos naturales. No porque habían tenido conflictos externos, no porque habían perdido la cooperación, no por un cambio climático, no, sino porque no habían sabido gestionar sus propios recursos. Y habían llevado a esa sociedad al colapso al no saber gestionar esos recursos ambientales que tenían. Jared Diamond, ante esto, dijo, oye, esto es muy importante. Aquí tenemos una, y dice, durante mucho tiempo se ha sospechado que un gran número de estos misteriosos abandonos estuvieron al menos en parte provocados por problemas ecológicos. La gente destruyó inadvertidamente los recursos naturales de los que dependían sus sociedades. O sea, no fueron tontos de decir, oye, somos tontos, destruimos. A veces sí que podemos ser tontos y hacemos tonterías, ¿no? En sentido estricto. Pero estas sociedades llegaron al colapso siendo inconscientes de lo que hacían, pensando que esto no les iba a suceder a ellos nunca. Eran sociedades, la sociedad maya era una sociedad sumamente avanzada, tenía sus escrituras, sus estructuras monumentales espectaculares. No es una sociedad arcaica, rudimentaria, que no tuviesen recursos ni fuesen sabios en cierta medida. Eran muy sabios, pero esa propia sabiduría los llevó al colapso, porque no supieron gestionar su propio espacio físico. Continuamos. Jared Diamond, me parece interesante, él plantea 12 actividades humanas que pueden destruir el medio ambiente. Y él las clasifica en 8 antiguas, que se dan nada más en sociedades antiguas, y 4 que se dan nada más en nuestra sociedad. En nuestra sociedad se pueden dar 12 causas, en una sociedad antigua nada más 8. Entonces vamos a mencionar la primera, deforestación y destrucción del hábitat. Si uno va a la isla de Pascua, yo no he ido nunca, no hay ningún árbol. Talaron todos los árboles que había. Nadie una gestión de los recursos. En la Amazonia, ¿qué estamos haciendo? Talamos árboles indiscriminadamente. Nadie se plantea lo que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, en la península ibérica, hay zonas que están desérticas y antes había bosques. Que ha habido una mala gestión de esos recursos naturales. No hemos llegado al colapso, evidentemente, pero ha habido una mala gestión y están sufriendo las consecuencias en cierta medida. Problemas del suelo, erosión, salinización, pérdida de fertilidad. Tercer problema, problemas de gestión del agua, sobreexplotación de los recursos hídricos. Hay ciertas zonas que se están explotando de tal manera que las aguas subterráneas ya no son útiles porque están salinizadas. Cuarta, abuso de la caza. Matamos a los animales, después esos animales de los cuales nos alimentamos ya no los tenemos. Quinto, pesca excesiva. Nuestra sociedad, veremos algunos datos mañana, veremos que hay una pesca excesiva, que hay ciertos bancos de pesca que han desaparecido, ciertas especies animales ya no se pueden pescar porque no existen y estamos abocados a eso. Sexta, consecuencias de la introducción de nuevas especies sobre las especies autóctonas. Esto lo sufrimos constantemente. Introducimos especies foráneas, desplazan a las autóctonas. Que se lo diga a cualquiera que viva en Australia con los conejos, por ejemplo. Tiene unos problemas increíbles. Séptimo, crecimiento de la población humana. Cuando crece la población, la presión sobre el medio ambiente es terrible. Alimentos, energía, etc. Y octavo, aumento del impacto por cápita de las personas. Las personas consumimos más. Y mañana intentaré haceros ver que consumimos más de lo que necesitamos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nos recomienda que usámoslo con raciocinio. Ahora hay 4 causas que se dan nada más en nuestra sociedad del siglo XXI. Primera, cambio climático producido por el ser humano. Por primera vez en la historia, el ser humano está cambiando el clima. Antes era impensable. Y lo hacemos nosotros, con nuestras actividades económicas.
10, la concentración de productos químicos tóxicos en el medio ambiente. Se estima que el ser humano ha lanzado unos 100.000 productos químicos que no estaban antes en el medio ambiente. Y muchos se utilizan porque aparentemente nos producen un beneficio, pero no sabemos las consecuencias. El DDT, por ejemplo, como pesticida, se utilizó indiscriminadamente, parecía que era maravilloso y después se dieron cuenta que esto pasaba a los animales. Bueno, primero a las plantas a los animales y de los animales a nosotros mismos, con los efectos que conlleva. Y la lista de sustancias químicas, si nos hiciesen una biopsia cualquiera de nosotros, encontrarían tantas cosas que alucinaríamos. La escasez de fuentes de energía. La energía, el ser humano para hacer sus actividades necesita energía. Entonces, cada vez tenemos un recurso menor, aunque aún tengamos suficientes fuentes de energía. Y 12, el agotamiento de la capacidad fotosintética de la Tierra por parte del ser humano. El ser humano explota tanto el medio natural que al final la Tierra pierde esa capacidad de fijación de la energía solar en cierta medida. Jared Diamond, y esta frase me parece muy interesante, muy acertada, dice: no solo el entorno es importante, sino también la adecuada elección de una economía que se ajuste al mismo. Con independencia de los recursos sobre los que se base su economía, suelo cultivado, vegetación para pastos, una pesquería o la caza o la recolección de plantas o pequeños animales. Algunas sociedades desarrollan prácticas para evitar la sobreexplotación, pero otras no consiguen responder a ese desafío. O sea, el problema no es utilizar los recursos. El problema es si nuestra economía, mi economía, se ajusta a lo que el planeta me puede dar. Ahora vivimos en un mundo globalizado, antes eran sociedades limitadas, ahora la pregunta que nos hemos de hacer como globalidad es si mis actividades económicas como sociedad son sostenibles con el planeta y los recursos que el planeta me puede dar. Si la respuesta es afirmativa, no tengo ningún problema, pero en el momento que diga que no es afirmativa, tengo un problema. Si no tomo medidas, el planeta se va a volver contra mí indirectamente y voy a tener un problema como sociedad y como individuo. He puesto esta imagen de Londres, espectacular. Es una visión de Londres espectacular. Podría haber cogido cualquier otra ciudad, pero me ha parecido esta interesante, ¿no? Y si os fijáis, edificios espectaculares, una sociedad sumamente avanzada, en principio lo tienen todo, es una sociedad envidiable y cualquier persona que vive en un país menos desarrollado le gustaría encontrarse en esta situación o ser partícipe de una sociedad tan avanzada. Jared Diamond dirá lo siguiente, y me parece lo más interesante de todo el libro. Digo, la caída en picado de una sociedad puede iniciarse solo 1 o 2 decenios después de que la población alcance sus cifras más altas y las mayores cotas de riqueza y consumo de energía. La razón es sencilla. Máxima población, riqueza, consumo de recursos y producción de residuos significa máximo impacto ambiental y aproximación al límite en que el impacto sobrepasa los recursos. Me parece muy interesante. O sea, una sociedad puede ser sumamente avanzada, puede tenerlo todo, pero precisamente en esas condiciones es cuando está en más condiciones de destruirse a sí misma. ¿Por qué? Porque el impacto sobre el medio ambiente es máximo. Y yo creo que nuestra sociedad está en este punto. Máxima población, máxima riqueza, consumo energético desaforado, pero eso que conlleva producción de residuos, máximo impacto ambiental y hemos superado el límite. Mañana os daré algunos datos de cómo estamos consumiendo de media 5 o 6 tierras. No las tenemos, pero estamos consumiendo. ¿Vale? Y esta es la realidad que nos encontramos a día de hoy. El problema, Jared Diamond dirá una cosa que me parece muy interesante. Estudiar el pasado tiene una finalidad, aprender de él para no cometer los mismos errores. La finalidad de la historia es esta, aprender. A veces el hombre no aprende. Bueno. Una gran pregunta, ¿por qué es tan difícil cambiar? Porque claro, si tenemos tantas constataciones aparentemente, celebramos cumbres de la Tierra o del clima, como estamos haciendo en Madrid, hacemos asambleas donde se reúnen políticos, economistas, empresarios, y no se hace absolutamente nada. ¿Por qué es tan difícil esto? Georges Monbiot, un estudioso que hizo un estudio del calor y si era posible reducir el impacto ambiental de las emisiones, introduciendo nuevas tecnologías y cambiando nuestra forma de hacer, llega a la siguiente conclusión. Los combustibles fósiles contribuyen a que emprendiésemos guerras de un horror nunca vista, pero también redujeron la necesidad de la guerra. Por primera vez en la historia de la humanidad,
un excedente energético. Podíamos sobrevivir sin necesidad de luchar por recursos imprescindibles. Nuestras libertades y comodidades, nuestra prosperidad, son producto del carbón fósil, cuya combustión emite dióxido de carbono, primera causa del calentamiento global. Somos las generaciones más afortunadas del planeta y tal vez seamos las últimas en tener esta fortuna. Vivimos entre el breve interludio histórico entre la restricción y la catástrofe ecológica. O sea, las sociedades humanas generalmente han tenido dificultades para sobrevivir y la lucha ha sido luchar por la sobrevivencia. Concretamente, nosotros somos unos privilegiados, tenemos de todo. No tenemos que luchar para comer, no tenemos que luchar para tener nuestra casa caliente, no tenemos que luchar para tener agua corriente, malbaratamos, tenemos la posibilidad de comprar ropa, desplazarnos en coche, etcétera, viajar en avión, hacer un montón de cosas. Somos una sociedad privilegiada. Pero estamos justo en esa intersección entre pasar de esas sociedades antiguas en las cuales no tenían de nada y la persona lo máximo que aspiraba era sobrevivir, obtener los recursos mínimos para poder ir adelante, o una sociedad que se ve abocada a una catástrofe ecológica. Y realmente estamos en ese interludio y la franja es muy limitada. Para acabar esta primera ponencia tengo una reflexión, un proverbio indio. Solo cuando haya muerto el último árbol, se haya envenenado el último río y se haya pescado el último pez, nos daremos cuenta de que el dinero no se come. Gracias por vuestra atención.